buenas tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apaguemos los teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el 19º domingo del tiempo ordinario y esta Eucaristía será ofrecida por Ana Ortiz Sánchez, Blanca Estela Ubao, por la salud de Beatriz Furiati, por los sacerdotes vivos y difuntos. Y el celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amor vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber multiplicado los panes y los peces y haber dado de comer a una multitud de más de 5,000 personas, según nos contaba el Evangelio de San Mateo, Jesús envió a sus discípulos por delante en la barca a la otra orilla del lago y Él se quedó orando esa noche. Eso lo hace Jesús antes y después de cada gran evento, mostrando la necesidad de su unión con el Padre, unión que nunca ha cesado, pero que en cuanto hombre necesita resaltar en su vida y como apuntalar, ¿no?, con la oración profunda, silenciosa. También nos enseña así el camino. Jesús nos enseña más cuando está en oración y no habla, cuando solo habla con el Padre, que cuando nos da una enseñanza en parábolas o multiplica los alimentos y nos convoca a una cena común y cura enfermos y hace milagros. Todo es importante en la vida de Jesús, pero nos está diciendo que más importante que todo eso es la oración. La oración no es solamente, ni en primer lugar, el rezo, la súplica, la alabanza, la acción de gracias, que son muy importantes. Es no solamente también, sino en primer lugar, ese encuentro íntimo de alma y de corazón con Dios. Si a eso no nos lleva
no nos llevan las otras oraciones, que son como ensayos, ¿verdad?, de acercamiento, y que son momentos de cumplir con deseos y con necesidades espirituales, pues quedaríamos vacíos en lugar de llenos de Dios. Por eso es tan importante que nos fijemos en las actitudes y las acciones de Jesús. También Él va a aparecérseles en el lago, ellos no lo van a reconocer hasta que Jesús les hable. Pedro va a intentar caminar sobre el agua y se va a hundir. El otro aspecto del encuentro con Jesús es la fe, que es un don de Dios, pero que tiene que encontrar arraigo en cada uno de nosotros y en la respuesta que le damos a Dios en cada momento. Con ese espíritu vamos a pedirle al Señor ahora que nos prepare, que nos purifique y que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nosotros, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Elías es convocado por Dios al monte Horeb. Allí va a encontrarse con el Señor y deberá discernir su presencia espiritual. No es ni el viento fuerte, huracanado, ni el fuego, ni el terremoto, los que son señales de la presencia de Dios.
lo anteceden, como mostrando su fuerza y su poder, pero es en la suave brisa en la que el profeta va a sentirse convocado por Dios, visitado por Él, y tener esa intimidad como solo Dios puede realizar en nosotros, en la oración. Lectura del libro primero de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al cerro de Dios, al Horeb, pasó la noche en una cueva, y el Señor le dirigió la palabra: sal afuera a esperar al Señor que va a pasar. Vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero el Señor no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió un murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. San Pablo siente dolor por su pueblo, el pueblo de Israel, que no ha recibido a Jesucristo, al Mesías, para el cual Dios lo había ido preparando a lo largo de muchos siglos. Y lo ama tanto que se propone, cosa que no va a ocurrir, ¿verdad? Que Dios lo saque a él, lo condene, para que su pueblo entero, los de su raza y su sangre, puedan acceder a la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo sinceramente en Cristo Jesús. Mi conciencia me lo asegura en el Espíritu Santo. Yo siento siempre mi corazón muy triste y dolorido. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, en bien de mis hermanos, mis iguales según la carne. Me refiero a los israelitas, recibidos por Dios como sus hijos para compartir su gloria. Recibieron la alianza, la ley, el culto de Dios y las promesas. Son descendientes de los patriarcas,
y por la raza, también Cristo es uno de ellos, el que como Dios está sobre todo. Bendito sea Él para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los evangelios nos cuentan, nos relatan sucesos, historias, acontecimientos en el tiempo en que Jesús estuvo llamando a sus discípulos e instruyéndolos para enviarlos y dejarlos como sus testigos de su resurrección. Aparte del Evangelio de la Infancia de San Lucas y del corto Evangelio de la Infancia de Mateo, todo lo demás es testimonio vivo de Jesús, de sus discursos, sus parábolas, las curaciones, sus instrucciones a todos. Pero cuando ellos nos lo cuentan, ya han pasado años de que Jesús resucitó, murió y resucitó de entre los muertos, y de que la iglesia existe y está predicándose el Evangelio, la buena noticia, y celebrándose el misterio del sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Por lo tanto, esas historias, todos los evangelios, tienen siempre una luz pascual. Están contadas por testigos que ya han vivido la experiencia del resucitado y que viven en esa tensión, esperando su segunda venida. Por eso también hoy, cuando veamos el episodio de Jesús caminando sobre las aguas, caminando Pedro hundiéndose, y los discípulos todos al final adorando a Jesús, nos vamos a dar cuenta de que el que nos cuenta la historia, San Mateo, que nos está contando algo que ocurrió antes de la muerte y resurrección de Jesús, tiene la luz del resucitado y nos está presentando eso a través de su propia, no solamente de su propia experiencia, sino de su propia fe. Nos está mostrando a Cristo resucitado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se sació la gente, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar hasta entrada la noche. Entretanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el agua, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante: «¡Ánimo! No teman, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua para llegar a Jesús. Pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Sálvame, Señor». Al instante,
Jesús extendió la mano, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en ella se postraron delante de él, diciéndole: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy es preciosa. Si estuviéramos hablando inglés diríamos, es un must. Es algo obligado si queremos aprender a orar y si queremos tener el discernimiento como creyentes de la presencia divina, tenemos que leerla y meditarla mucho, porque nos cuenta no un suceso, no un simple suceso, sino una experiencia, y una experiencia muy profunda, que convierte la vivencia del profeta Elías en una especie de parábola viviente, que siempre nos está enseñando. Podía habernos dicho el libro de los Reyes, el autor del libro de los Reyes: Elías fue al monte Oreb a encontrarse con Dios, y en el silencio, con el susurro de un aire, empezó a entrar en oración y no sé qué. Eso sería un relato intelectual que, gracias a Dios, no estaba en la cuerda de la cultura y de la espiritualidad hebrea. Sería algo como intelectual, calculado, mental, ¿no? Muy en el camino de la lógica, pero no le haríamos mucho caso, no nos enseñaría casi nada, no nos daría deseos, porque con ese pequeño texto nos dice mucho. En la vida, con frecuencia, los seres humanos, cuando buscamos el poder de Dios, cuando buscamos a Dios, buscamos su poder. O huimos del poder porque le tememos, o lo buscamos para que nos socorra y nos remedie y nos resuelva. Pero no nos metemos en el asunto y nos quedamos allí. Queremos seguir con nuestra vida de la tierra y que Dios nos vaya sacando las castañas del fuego. Los antiguos confundían, y también nosotros a veces, yo he oído a gente decir cosas: el rayo, el trueno, el huracán, el terremoto, como la ira de Dios, como un castigo. Y todavía hoy, cuando ocurre algún desastre por ahí, sea un desastre natural, por una cosa de estas, o sea un accidente grande, hay mucha gente que habla. Y es verdad que vivimos en un mundo que, si algún mundo, bueno, todas las épocas, todas las generaciones humanas, si las fuéramos a analizar desde el punto de vista del castigo, podríamos decir, todas se merecen un castigo y la destrucción, por el pecado, por la negación de Dios, negación de palabra y de obra, y blasfemia, decir y apelar a Dios como para hacerse acreedor ante los demás y después tener una vida que va en contra de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Ocurre en todas las épocas y ocurre hoy, por desgracia, porque hoy sabemos más, tenemos más responsabilidad. Pero como los que quieren engatusar a los ingenuos saben de su sensibilidad espiritual, religiosa, chantajean así también. Y a veces al revés. Personas que están abajo, pero que quieren lograr del que está arriba. Parece mentira que tú vayas a la iglesia, que digas que eres creyente, y lo ponen a uno a dudar, y uno está haciéndolo bien, según su criterio, según su conciencia, y el otro es el que viene a perturbar para
pescar en aguas turbias, ¿no? Bueno, pero está muy claro que nada de eso es castigo de Dios. Sin embargo, todo nos habla del poder de Dios, que es el dueño, el creador de todo lo que existe, espiritual y material. Antes de crear los mundos materiales, creó los espirituales. Y no lo encontramos en el ruido, ni en la tormenta, ni en el huracán, ni en el rayo, ni en el terremoto. Si lo encontramos en el silencio de nuestra conciencia, que es lo que queremos decir cuando hablamos de nuestro corazón, ¿verdad? Hablamos del corazón como de la conciencia, del lugar más íntimo, del afecto y de la conciencia a la vez, de la voluntad, que tiene que estar informada, que tiene que estar iluminada, no destruida. Cuando Elías siente ese susurro apenas imperceptible de la brisa, se tapa el rostro y sale a la entrada de la cueva. Está teniendo una experiencia profundamente espiritual de la presencia de Dios en su vida y del Dios que lo llama para una misión. Lo más profético de todo ese relato de la vida del profeta, símbolo de todo el profetismo de Israel, que es Elías, es que encontró a Dios donde nadie lo hubiese buscado, en una suave brisa que lo invitaba al silencio y a la adoración. San Pablo sufre mucho por dos cosas. Una, porque fue perseguidor de Cristo en su iglesia. No se trata de remordimiento, sino de una conciencia que estaba muy profundamente formada en la moral y lo religioso, y que un día descubrió, pero no solo porque Cristo se le hizo encontradizo en el camino, descubrió que estaba en el camino equivocado y que estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería de él. Y se convirtió a Cristo y lo empezó a servir con pasión y con dedicación completa, con amor apasionado, hasta su muerte. Pero entonces, al descubrir que ya se cumplieron las profecías y que Jesucristo es el Mesías, ¿no?, el descendiente de David, el que le ha hecho a él esa gracia de no dejarle dudas para que pudiera convertirse a él, o sea, le ha dado una gracia por encima de todos los demás. Entonces empieza a sufrir porque los de su pueblo, salvo una pequeña minoría, porque los demás apóstoles son judíos de origen también, y la iglesia empezó entre ellos. Después se fueron sumando gentiles, paganos, que ya en tiempos de Pablo eran los más numerosos, comenzaban a ser los más numerosos, igualaban y crecían el número, mientras que los judíos, algunos por aquí, unos cuantos por allá, y los demás los perseguían a muerte, ¿no? Entonces dice en alguna de las traducciones, dice, quisiera ser anatema de Cristo. O sea, si Cristo me rechazara a mí para que todos estos otros se convirtieran a Él, yo me entregaría para esa obra. Pero Él sabe que Cristo no va a aceptar eso, porque Él sabe también que la libertad personal con la que uno responde a la fe, al don de Cristo, es necesaria. Nadie se salva de carambola, o por casualidad, porque Dios lo forzó. Si Dios nos quisiera forzar, no nos hubiera quedado libres y no hubiera venido frágil en un niño que tuvo que crecer y aprender por el sufrimiento a obedecer también. Y no hubiera muerto en la cruz, etcétera, todo lo demás, todo lo que sabemos. De todas maneras, nos llama esto a la inquietud por los hermanos, por los familiares, por aquellos con quienes tenemos en primer lugar un compromiso, los esposos, los hijos, los hermanos,
en no dejar de dar el toque de la evangelización, no resignarnos. No nos vamos a contaminar, aunque se hayan ido para otra iglesia, aunque hayan perdido la fe. No se trata de acosarlos. Hay que aprender a usar los dones que Dios nos da, y entre ellos nos da la inteligencia y la astucia puesta al mejor servicio. Espera el tiempo de Dios, pero está ahí, estate ahí atento al tiempo de Dios. Y da tu toquecito. Sobre todo los padres a los hijos, que los tienen que oír. No hay que fajarse, no hay que poner bravo, no hay que dar opciones inaceptables, pero ahí, como la botica de agua, que mantiene el paso, hasta que llegue para esa persona el momento de Dios. La suavidad de la brisa, la caricia del pétalo de una flor, de un beso. Eso es lo que nos quiere decir ese relato del libro primero de los Reyes, con Elías escuchando la presencia sigilosa de Dios. En el Evangelio tenemos una enseñanza muy completa de la fe personal y de la fe y de la vida de la iglesia. Muchas veces hemos oído hablar de la iglesia como una barca que va conducida a puerto seguro por el mejor y único posible timonel, que es Jesucristo, que en medio de las olas parece que va a hundirse, pero ninguna ola la derrota. Y esto nos da un reto por una parte, y por otra parte un aliento enorme, una lección doble, ¿no? El reto es: no te desanimes, tu barca no se va a hundir, la conduce el timonel Jesús. Hay un himno, no sé si es de Adviento, de Navidad, que salió en el Magnífico una vez. Yo lo encontré no hace tanto tiempo en una parte. Lo he leído varias veces y es precioso. Y dice que cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, las estrellas se inclinaron para adorarlo. Cuando murió, la tierra tembló, estremecida. Cuando estuvo en el mar lo reconoció. O sea, cada elemento lo va reconociendo, expresándolo de alguna manera. Es muy poético. Y el agua lo reconoció al dejarlo caminar sin hundirse en ella. Por supuesto que Jesús no necesitaba que el agua lo reconociera. Él es el Señor del viento, del mar y de todo. Pero es un modo poético de ver que los elementos reconocen a su Creador. ¿Y nosotros no lo vamos a reconocer? Bueno, se embarcaron los discípulos porque Jesús los envió por delante. Estaban obedeciendo. Eran hombres de mar, recios. Sabían también los peligros de aquel lago, grande y pequeño al mismo tiempo. De largo no se ve la otra orilla, pero a lo ancho sí. Son unos pocos kilómetros o millas. Pero se forman por la forma en que está geográficamente situado, muy hondo, a 100 metros por debajo del nivel del mar, es el nivel de arriba del lago, y el Mar Muerto todavía más abajo, porque el río Jordán baja, hasta que muere en el Mar Muerto, está mucho más profundo, ¿no? Es un hoyo en la tierra. Y cuando se forman tormentas, se forman repentinamente y muy violentas, en un agua que además es dulce, que no sostiene igual que el agua salada. Cuando uno nada mucho en agua dulce, en una piscina y eso, y vuelve al mar, se da cuenta de la diferencia. Qué fácil floto, el mar normal, no tiene que ser el Mar Muerto, en el que nadie logra hundirse de tanta sal que tiene, ¿no? Tanta densidad. Pero el mar normal ya es muy denso,
en comparación con una piscina, con un río, con un lago. Y si tú estás acostumbrado a flotar en el lago, en el río, en la piscina y nadas bien ahí, cuando vas al mar te parece que el mar te ayuda a flotar y a avanzar dentro de él. Pero era un lago, aunque le llamaran mar de Genezaret o mar de Galilea. Era un lago. Y estaban aterrados porque el viento era en contra y no adelantaban. Y de pronto ven una figura que viene hacia ellos caminando y empiezan a gritar. Imagínense aquellos hombres tan recios y tan fuertes y tan hechos al peligro, gritando como niños porque ven un fantasma. Creían en fantasmas. Cuando estamos débiles en la fe o cuando no la tenemos, queremos cualquier cosa. Hay mucha gente en este mundo que niega el poder de Cristo, que se ríe de la iglesia, de las apariciones de la Virgen, o de Jesús, o de los santos. Y sin embargo creen cualquier otra cosa. Claro, tienen tan vacía la cavidad de la fe, está tan vacía que cualquier cosa les viene bien, ¿no? Diríamos. Y creen en fantasmas, y en apariciones de muertos y todo. Pero no creen en Cristo, ni en la fuerza de su amor, de su gracia. Y a nosotros nos puede pasar. La fe se puede debilitar y se puede disolver en otras cosas, como nos enseñaban las parábolas que hemos escuchado en domingos anteriores, de la semilla en el campo, por ejemplo. Puede empezar a crecer, pero de pronto la ahogan los espinos, se la comen las aves del cielo, se quema por el sol porque no tiene raíces. Depende también de nosotros. Cristo murió para que nos salvásemos todos. No unos sí y otros no. Pero seguimos siendo libres y podemos escoger otro camino. Pedro de pronto se entusiasmó. Solo miraba a Jesús. Y cuando solo miraba a Jesús, se sintió capaz de todo. Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pudiéramos decir que ahí tampoco sabía lo que decía, como dice el evangelista cuando la transfiguración que celebramos el otro día, ¿no? Qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, Señor. Y dice el evangelista, no sabía lo que decía. Estaba como en un éxtasis, como fuera de sí. No se daba cuenta que estaba teniendo una visión celestial. Y esa era la reacción. Cuando lo humano no se deja impregnar todavía de lo celeste, de lo del cielo, de la gracia plena de Dios, como que divariamos y decimos cosas disparatadas que no acaban de encajar porque no comprendemos la experiencia. Tenemos necesidad de profundizar esa experiencia, de darle tiempo de oración y de contemplación. Sin embargo, cuando duda, inmediatamente empieza a sentir el viento, mira hacia el mar, se da cuenta de lo que ha pasado y empieza a hundirse y grita. Eso bueno tiene Pedro, que nos representa a todos ahí. Señor, sálvame. Se le olvidó su confianza, se le olvidó que él sabe nadar. En una tormenta hasta los nadadores mejores se ahogan, se hunde, le entra pánico. De la fe pasa el pánico y Jesús lo toma de la mano y lo saca del agua. Porque qué poca fe, porque has dudado. No quiere decir Jesús que nosotros tengamos que empezar a tratar de caminar sobre el agua de nuestra pecera o del mar o de un río para demostrar que tenemos fe, sino que tenemos que empezar por reconocer que siempre nuestra fe es tan pequeña que a veces no llega a ser ni como un grano de mostaza. Y tenemos que pedir más fe y pedirla con humildad, que es lo único que nos permite pedirla de veras, con sinceridad y con espíritu. Cuando entran a la barca, cesa el viento y todos se postran ante Jesús.
y lo adoran y lo confiesan. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí hay todo un relato de una teofanía catequética, ¿no? No es una parábola, es un suceso que, en el cual los apóstoles de Jesús, que todavía, a quienes todavía les falta mucho por tener una fe madura, han vivido una experiencia que solo se puede integrar al creer en el resucitado, pero todavía eso no ha ocurrido. Están viendo la divinidad de Cristo como la verían después cuando resucitase de entre los muertos, y lo adoran. Y a veces podemos pensar, ¿es posible que estos hombres que tuvieron esa experiencia huyeran todos cuando Jesús fue apresado y estaba siendo crucificado? Pedro miraba de lejos, solo Juan se quedó cerquita con María. Los demás no sabían dónde estaban. Después se encontraron todos en un lugar bien cerrado por miedo a los judíos. ¿Dónde estaban todas estas experiencias? Cuando la fe no alcanza, se olvidan todas las pruebas. Todas. Ninguna prueba es suficiente cuando no tenemos fe. Y cuando la tenemos, ninguna es necesaria. Vamos a profesar ahora todos unidos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios, que se manifiesta en lo hondo de nuestro corazón, dirijamos nuestra plegaria con sencillez y con fe. Nuestra respuesta será: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu Santo guíe e ilumine a la Iglesia de nuestro tiempo por caminos de diálogo y respeto. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que han recibido la misión de guiar al pueblo de Dios le sirvan con entrega y fidelidad. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor aleje del mundo la guerra, el odio y todo tipo de enfrentamiento, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu de Jesucristo conforte a los temerosos, a los solos y a los tristes, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que todos los difuntos participen de la gloria de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que esta Eucaristía nos ayude a descubrir cada vez más la misericordia de Dios
que nos regala su salvación, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos en silencio. Presentemos nuestras súplicas más privadas y por aquellos que se encomiendan a ellas. Por estas intenciones que hoy traemos en el corazón, por los cristianos perseguidos y por la paz, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oh Dios, que quisiste manifestarte en la brisa suave al profeta, escucha nuestras súplicas y manifiesta tu ternura de Padre para con nosotros, que con fe confiada te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Si hubiera hoy entre un momento y pudieras escuchar esta canción, es un mensaje entre mis sueños, te lo entrego con amor, recíbelo. Deja al Señor tomar tu mano y de su lado caminar. Porque al sentirlo a tu lado, toda tu vida llenará. Levántate y anda, ve y síguelo, camina entre las aguas al encuentro del Señor. Por tu vida en sus manos, tu voz, tu corazón, que guíe tus pasos, entrégate a mi Dios. Con el mismo amor que sin pedir te da, ofréndate al Señor. No pongas condiciones, abre tu corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia, para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, complacido del extravío de los hombres, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte
y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ana, Blanca, los sacerdotes difuntos, y Reynold, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me puede faltar todo en la vida, no puede faltar hasta la vida, pero
nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. Y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Me puedes faltar todo en la vida, me puedes faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reserva darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te Canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo,
Señor. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Estamos teniendo los talleres de formación vía Zoom. Si no son expertos en eso, pero quieren acceder a los talleres, que están muy buenos, los martes a las 7:30. Si tienen algún jovencito en la casa, ellos saben ayudarlo a conectarse. Hay otras personas de amistades que siempre saben un poquitico más que uno y nos pueden ayudar, a no ser que no tengan el medio, ¿verdad? La computadora, el teléfono inteligente, lo que sea. Los martes a las 7:30 continúan los temas de catequesis para adultos. Estamos ahora, creo que están en la oración. La inscripción para el catecismo está abierta solamente para los niños que van a cursar el segundo curso. O sea, los que el año pasado hicieron el primer curso de primera comunión y el primer curso de confirmación. No tenemos capacidad para atender más con estas cosas. Pero de los que van a empezar el segundo y que presuntamente harán la primera comunión en mayo y la confirmación también por esas fechas, pues está abierta la matrícula. Hay muy poquitos que han respondido y ténganlo presente, las personas que se unen a las misas de sus casas, que no pueden venir todavía o que vienen algún día que otro, quizá entre semanas, recuerden que si se unen, se conectan cuando va a empezar la misa, están viendo la misa en vivo, están participando como si estuvieran aquí. No es grabada, está en vivo. No se pueden unir a la comunión sacramental, pero hacen una comunión espiritual. Y ya estamos resolviendo nuestra espiritualidad de esa manera, gracias a Dios y a los medios de que disponemos. Les recuerdo también que el amén uno lo debe decir amén. Después pone las dos manos, las dos. Cojo, perdón, o me lo subo y me voy. No comulguen caminando, se le puede caer. Yo sé que uno no sabe, sobre todo que no está acostumbrado a comulgar en la mano desde hace tiempo, pero practíquenlo. Delante del espejo se pueden practicar todo. Y hacemos como el mecanismo y nos sale bien. ¿Qué más? Creo que ya. Anímense los que todavía no están viniendo y que están sanos, guardando todas estas precauciones. Estamos pudiendo unirnos en la oración en la parroquia, etc. También agradecemos mucho las donaciones que traen los que vienen y los que no pueden venir envían. Estamos recaudando más o menos la mitad de lo que recaudábamos antes. Los gastos son casi los mismos, así que lo necesitamos a todos de todas maneras, si pueden. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, y queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es aliento divino.
tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino, como llevan los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, que